Vamos a continuar con otro concepto muy importante, ¿vale? Que son los límites de inflamabilidad y los límites de inflamabilidad van a determinar el rango de inflamabilidad. Vale, cuando nosotros tenemos una combustión, estamos mezclando el combustible con el comburente. En este caso, el comburente es el oxígeno que hay dentro del aire, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver la relación en el tanto por ciento de aire en un principio al 21%, aunque luego hablaremos qué pasa cuando ese tanto por ciento de oxígeno baja o sube de ese 21% que es el que tenemos en el ambiente exterior. Y vamos a ver cómo esa mezcla del combustible con el comburente, en este caso, aunque bueno, a veces hay gente que se confunde, es el tanto por ciento de aire, no de oxígeno en el aire, ¿vale? Por lo tanto, bueno, simplemente ese matiz que seguro que todos lo sabéis, pero lo matizo. Por lo tanto, esa mezcla, pues vamos a entrar dentro de un rango de inflamabilidad que es donde la materia, la mezcla, es susceptible de que se inflame si le ponemos una fuente de ignición en ese momento. Tenemos el límite inferior de inflamabilidad, que es el tanto por ciento de combustible en aire susceptible de inflamarse, y luego tenemos el límite superior de inflamabilidad, que es el tanto, o sea, antes del límite superior de inflamabilidad la mezcla podría inflamarse, pero si superamos ese límite superior de inflamabilidad no se produciría la combustión por saturación. El límite entre el límite inferior y el límite superior es lo que va a determinar el rango de inflamabilidad. Y luego dentro del rango de inflamabilidad, que está marcado, es los tantos por cientos de combustible que en combinación con el aire puede inflamarse si tiene una fuente. Y si dentro de ese rango de inflamabilidad tenemos un punto que es la mezcla ideal, que es el punto ideal donde mayor velocidad de combustión va a tener la inflamación, la combustión que se produzca, el tanto por ciento de combustible en aire, que va a ser la mezcla ideal, la mayor velocidad de combustión, la que más energía va a despender en menor cantidad de tiempo, y esa sería la mezcla ideal. Vamos a ver, por ejemplo, la diferencia entre que una mezcla combustible, siempre que hablemos de llama, de inflamabilidad, de combustión, estaremos hablando de la fase gaseosa, ¿vale? Principalmente, creo que ya lo explicamos cuando hablamos de la combustión. Vale, en este caso vamos a ver la diferencia entre que la mezcla esté cerca de, pasando un poquito el límite inferior, o que la mezcla esté cerca de la mezcla ideal. Vamos a ver la diferencia, en el cual aquí vamos a parar y lo explicamos, perdón. Vale, aquí hay una mezcla de gases, las cuales está un poquito por encima del límite inferior, y aquí hay una mezcla de gases, la cual se encuentra en una proporción más cercana a la mezcla ideal. Vamos a ver la diferencia en velocidad de combustión que tiene, y por supuesto de intensidad. Vale, como veis aquí se están produciendo una llama ligera porque acabamos de entrar en el rango de inflamabilidad, y aquí que se encuentra en la mezcla ideal, pues la combustión es mucho más, la velocidad de combustión es mucho más rápida y la intensidad es mayor, por supuesto. Vale, y luego hemos dicho también que cuando ya nos pasamos del límite superior de inflamabilidad, digamos que la combustión no se produce. ¿Vale? Vamos a ver un vídeo en el cual vamos a ver zonas que están saturadas y zonas en las que no. Aquí se ha producido una combustión, en este caso creo que con alcohol. Aquí va a haber una acumulación de gases que va a estar por encima del límite superior de inflamabilidad, pero cuando salen al exterior se mezcla aire con el combustible que sale, el tanto por ciento de combustible se reduce en relación al tanto por ciento de aire, y aquí sí que se produce la combustión. Por lo tanto, aquí hay una zona que está por encima del límite superior de inflamabilidad que no se inflama, pero esos gases no se han quemado, pero ahí están. Y cuando llegan al exterior se mezclan con el aire y bajan su concentración y entran dentro del rango de inflamabilidad. Vale, vamos a verlo. Aquí se produce la combustión y aquí tenemos
parte en la cual no se inflaman los gases porque están saturados, pero cuando salen al exterior y se reduce ese tanto por ciento de combustible en relación con el aire, se inflaman, ¿vale? Vemos que aquí está saturado y aquí no. Vemos como si estamos por encima del límite superior, las llamas no se inflaman, están saturadas. Bueno, aquí va a hacer diferentes aperturas para que vemos cómo se comporta dependiendo de si la apertura es vertical o si es lateral, dentro de la parte superior. Bueno, son otros matices que se pueden valorar. Aquí vemos que entra aire y aquí sí que se mezcla porque está disminuyendo, está aumentando el tanto por ciento de comburente en relación al combustible y por lo tanto se produce una combustión, pero sin embargo existen otras zonas que están saturadas, ¿vale? Estamos por encima del límite superior de inflamabilidad. Vale, seguimos. Dentro de los gases productos de la combustión, hemos dicho que hay una variedad bastante elevada, pero uno de los productos con los que más precaución hay que tener o más en cuenta hay que tener es el monóxido de carbono. Ya hemos visto que el dióxido de carbono no es inflamable, pero el monóxido de carbono sí. Además, fijaros, tiene un rango de inflamabilidad muy elevado, del 12% de monóxido de carbono en relación con el aire al 74% de monóxido de carbono en relación con el aire hace que tengamos un rango de inflamabilidad muy elevado. Por lo tanto, es un gas que si se concentra en un incendio, pues si se pone en contacto con una llama, pues se inflamaría, ¿vale? Con una fuente se inflamaría. Es un rango de inflamabilidad muy elevado. Aparte de que el monóxido de carbono es muy tóxico porque es muy afín en el intercambio alveolar con el aire en los pulmones, con la sangre, pues pasa y por lo tanto pasa a la sangre y en muy poco tiempo genera una toxicidad muy alta y sobre todo muy distribuida por todo el cuerpo, lo cual hace muy difícil, hace muy peligroso el transporte de este tóxico en todo nuestro cuerpo a través de la sangre. Vale, ¿cómo influyen ciertas características o ciertas situaciones que se pueden dar? Cuando un gas producto de la combustión va aumentando de temperatura, su rango de inflamabilidad aumenta tanto, disminuye su límite inferior y aumenta su límite superior. Básicamente, de una manera muy, muy genérica, por cada 100 grados centígrados que aumenta un 8%, disminuye un 8% su límite inferior y aumenta un 8% su límite superior. Lo más importante es que los gases calientes aumentan su rango de inflamabilidad, ¿vale? Son más susceptibles de que se inflamen, de que combustionen. Por otra parte, también la concentración de oxígeno en un incendio suele bajar, aunque también puede subir, como vamos a ver, pero en este caso, ¿cómo influye la concentración de oxígeno? Hemos visto que cogemos el aire que nos encontramos generalmente al 21%. Cuando tenemos un incendio, la combustión consume oxígeno del aire y por lo tanto el tanto por ciento baja. ¿Vale? ¿Qué sucede si baja? Pues que el rango de inflamabilidad disminuye. Disminuye solamente el límite superior de inflamabilidad. El límite inferior se mantiene, ¿vale? Si el oxígeno se va reduciendo, el rango se reduce, pero solamente se reduce el límite superior. El límite inferior se mantiene, ¿vale? Y así sucesivamente. Hemos dicho que puede suceder en lo contrario. Por ejemplo, vamos a suponer que hay una botella de oxígeno de un paciente, bien en su casa o bien en el hospital, que como consecuencia del incendio se calienta y por lo tanto la válvula de alivio libera el oxígeno. Pues en este caso el aumento de oxígeno en un incendio confinado aumenta también el rango. El límite inferior se mantiene, pero el límite superior aumenta en función de la proporción de oxígeno que nosotros tenemos. Por ejemplo, en este caso con un 21% de oxígeno vemos que el rango de inflamabilidad, el límite inferior se mantiene y el límite superior, en este caso en el metano, es de 15% de combustible en aire como límite superior de inflamabilidad. Si aumentamos el tanto por ciento de oxígeno, ¿vale? En este caso al 50% por una fuga de oxígeno de una botella que lleva oxígeno puro, en este caso
vemos que si se llega a conseguir que haya un 50% que el aire tenga un 50% de oxígeno, en este caso el límite inferior se mantiene, pero el límite superior aumenta bastante. En este caso, fijaros, estamos cerca de un 40% del límite superior, cuando antes en condiciones del 21% era un 15%. Por lo tanto, la aportación de oxígeno por encima del 21% aumenta el límite superior, y la reducción de oxígeno por debajo del 21% reduce el límite superior de inflamabilidad. El límite inferior se mantiene. Vale, resumiendo, para que un gas se inflame, ¿vale?, tiene que estar su concentración dentro de su rango de inflamabilidad. Aquí hemos visto que tenemos una mezcla, ¿vale?, que es difícil determinar. Sabemos que el monóxido de carbono tiene un rango de inflamabilidad de 12 a 72, si no me equivoco, pero aquí, como estamos en una mezcla, pues el tanto por ciento va a depender de la mezcla, ¿vale? Pero un gas tiene que estar dentro de su rango de inflamabilidad, y si este gas que se encuentra dentro de su rango, establecido en un límite inferior y límite superior, se pone en contacto con una fuente de ignición, pues se produce la combustión. ¿Cómo va a ser esa combustión? Dependiendo de qué punto estemos dentro del rango. Si estamos más cerca de la mezcla ideal, la velocidad de combustión va a ser mayor. Si estamos más alejados de esa mezcla ideal, pues la velocidad de combustión va a ser menor. También se pasan fases, es decir, a lo mejor el gas se inflama en el límite inferior, pero hay en una zona que está más concentrado, y a medida que la combustión va avanzando, puede encontrar zonas en las que se encuentran más cerca de la mezcla ideal y su combustión ser mayor. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también lo que vamos a ver luego más adelante, las diferentes zonas en las que se puede acumular los gases, porque habrá zonas en las que estemos más cerca del límite inferior y zonas en las que estemos más concentradas y más cerca de la mezcla ideal.